Vamos a explicar brevemente en este vídeo cómo se utiliza el código de colores de las resistencias y para ello vamos a realizar algunos ejemplos. Bien, el código de colores de las resistencias funciona en que a cada color se le asigna un valor. Aquí tenéis una tabla donde podéis ver todos los valores que se asignan a las resistencias. Por ejemplo, el color negro significa 0, el color marrón significa un 1, el color rojo significa un 2, el color naranja un 3 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Dejamos el oro y el plata y ya lo explicaremos después. Bien, las dos primeras barritas, las dos primeras barras de colores significan cifras naturales, o sea, cifras que vamos a poner, ¿de acuerdo? Y la tercera significa el número de ceros que vamos a añadir, ¿vale? Fijaros, bueno, aquí no se aprecia muy bien, pero en las resistencias se aprecia perfectamente, que siempre hay una barrita que queda más separada de las otras que el resto. Es decir, hay como una equidistancia entre estas tres y de repente un espacio un poquito mayor y una cuarta barra. Entonces siempre hay que poner esa cuarta barra, hay que ponerla siempre a la derecha, la que está separada del resto a la derecha, y esa será la tolerancia. Ahí sí que ya el negro ya no quiere decir 0, sino que quiere decir que tengo una tolerancia del 1%, el marrón de un 2%, el verde de un 0,5, el azul de un 0,25, ¿de acuerdo? Las normales son las del 5 o el 10%, con lo cual lo más normal es que nos encontremos con resistencias que la última barrita la tienen de color dorado o plateado. Entonces es mucho más fácil distinguirlo, pero no podemos guiarnos solo por el color, sino por la separación que hay entre las barras, ¿de acuerdo? Bien, vamos a hacer un primer ejemplo, que es la mejor forma de verlo. En el primer ejemplo nosotros vemos que tenemos la primera barra es marrón, con lo cual la primera barra es marrón, quiere decir que tenemos un 1. Y la segunda es negra, luego quiere decir que tenemos un 0. Y la tercera lo que me está diciendo es cuántos ceros tengo que añadir. Marrón quiere decir 1, luego tengo que añadir un 0. Y eso siempre estará en ohmios, ¿de acuerdo? Vamos a hacer, por ejemplo, la segunda. La segunda tengo un 1, el verde significa que es 5 y la barrita naranja significa que añado 3 ceros, con lo cual querría decir que tengo 15.000 ohmios. 3 ceros, perdón, lo puedo sustituir por K, es decir, tengo 15 kilo ohmios, con lo cual cuando tengo la tercera barrita naranja directamente la resistencia la pongo en K, ¿vale? Vamos a hacer otro ejemplo en el que este de aquí, en el que tenga la tercera barrita en naranja. La primera es marrón, tengo un 1, la segunda es negra, tengo un 0 y la tercera directamente, como es añadir 3 ceros, porque es naranja y naranja significa 3, en vez de añadir 3 ceros pongo ya los kilo ohmios. ¿De acuerdo? Vale, vamos a seguir por ejemplo haciendo el ejemplo este de aquí, donde tengo la primera barra es naranja, que significa que es un 3, la segunda es naranja, es un 3, ¿de acuerdo? Y la tercera barra es roja, que son las que tenemos que utilizar normalmente en las prácticas. Esto quiere decir que voy a añadir 2 ceros, es decir, que va a ser 3.300 ohmios, y que si eso lo paso a CAS, 1, 2, 3, me va a quedar un 3,3 kilo ohmios. Entonces, acostumbraros a que la barrita roja significa el primer color, el segundo color y la resistencia en CAS. Vamos a hacer otro ejemplo. Por ejemplo, este de aquí. Me dicen, primer color es rojo es 2, el segundo rojo es 2 y como el tercero es rojo y significa añadir 2 ceros y luego para pasarlo a kilo ohmios le quito 3 ceros, pues entonces al final es como quitarle un 0 y dejarlo en kilo ohmios. Hago otro ejemplo de tercera barrita en rojo, este de aquí por ejemplo, en el que el gris es un 8, la barra roja es un 2 y lo que digo, añadiría 2 ceros y luego movería la coma 3 posiciones, con lo cual al final directamente es un 8K2, 8,2 kilo ohmios. Bueno, pues espero que más o menos hayáis comprendido cómo funciona. Os animo a resolver todo el resto de resistencias y tratar de memorizarla en la medida de lo posible. La gente que hace el curso en presencial acaban memorizándolo de tanto ver resistencias. Vosotros con esto vais a tener un poquito más de dificultad. Echadle un ojo, practicadlo y tratad de aprenderos las resistencias. Aquí os dejo las soluciones y luego hay una cosa que es importante y es que resistencias no existen todas. Los fabricantes no fabrican resistencias de 100, 101, 102, 103, 104, 104,1, 104,2, o sea, las resistencias no existen todas. Resistencias los fabricantes normalmente fabrican unas cuantas y todo el resto las fabrican ya bajo pedido.
Con lo cual lo normal es que como a ti te da igual normalmente por una resistencia de 220 ohmios que de 330, te va a dar más o menos igual, al final te acoplas a las resistencias normalizadas, que además son las más baratas. Con lo cual, yo al principio no me estoy poniendo muy exigente con esto, porque además no lo habíamos hablado, pero tenéis que saber que las resistencias normalizadas son las que son múltiplos de estos valores. Es decir, yo me puedo encontrar una resistencia de 270 ohmios y de ahí saltaré a 330 ohmios y de ahí saltaré a 390 ohmios y de ahí a 470 ohmios. Lo mismo en Ks, lo mismo en megas, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo una de 18 Ks, saltaré a 22 Ks, a 27 Ks. ¿Me explico? Entonces, no me estoy poniendo ahora mismo muy exigente con esto, pero cuando yo os diga montar un circuito y se suponga que ese circuito lo habéis montado en el laboratorio, si luego en el esquema eléctrico me ponéis que habéis puesto una resistencia, por ejemplo, de 2 kiloohmios, pues no me lo voy a creer. No me lo voy a creer porque esa resistencia en el laboratorio no la tenemos, en el taller no la tenemos porque tenemos solo resistencias normalizadas. Con lo cual acostumbraros ya directamente a poner siempre resistencias que sean múltiplos de esos valores.